Ahora llegamos a la lección 17, correspondiente a las epístolas del apóstol Pablo, parte 1, de Romanos a Éfeso. Bien, pues en esta lección y en las siguientes dos lecciones abarcaremos las epístolas del apóstol Pablo. Pablo declaró que él fue comisionado para completar la palabra de Dios en Colosenses 1:25. Esto significa que él completaría la revelación divina. Hay tres puntos importantes, tres puntos cruciales en las epístolas de Pablo. Uno, que Dios es nuestro contenido. Dos, que Cristo es el misterio de Dios. Y tres, que la iglesia es el misterio de Cristo. Bien, en 1 Romano tenemos el libro de Romanos. Este libro fue escrito por el apóstol Pablo a los santos en Roma. Fue escrito en Corinto, alrededor del año 60 después de Cristo. El tema del evangelio del libro de Romanos es el evangelio de Dios. Hace de pecadores hijos de Dios para que constituyan el cuerpo de Cristo, el cual se manifiesta en las iglesias locales. Los cristianos están acostumbrados a decir que hay 4 evangelios, a saber Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, Pablo dice que su epístola a los romanos también es el evangelio. El Cristo presentado en los 4 evangelios, en los primeros 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describen a Cristo después de la encarnación y antes de la muerte y la resurrección. Como tal, es el Cristo que está fuera de nosotros, que estaba fuera de nosotros. Sin embargo, el Cristo revelado en Romanos es el Cristo después de su resurrección. Como tal, es el Cristo que está en nosotros. Si solo tuviéramos el Evangelio del Cristo que presentan los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, tal evangelio sería muy objetivo, o sea, sería un evangelio fuera de nosotros. Así que necesitamos el 5º evangelio, el evangelio de Romanos, para que sea revelado el evangelio subjetivo de Cristo, o sea, un Cristo dentro de nosotros. Bien, las secciones de Romanos, del libro de Romanos, también son muy importantes. La sección 1 es la introducción, que muestra el Evangelio de Dios. Luego viene la segunda sección, la condenación. La tercera es la justificación. La cuarta es la santificación. La quinta, la glorificación. La sexta, la elección. La séptima, la transformación. Y finalmente la octava es la conclusión, que es la consumación del Evangelio de Romanos. Bien, el número romano 2 de esta lección es el libro de tenemos el libro de Primera de Corintios. Este libro fue escrito por el apóstol Pablo alrededor del año 59 después de Cristo, 25 años después que él fue llamado. Y lo escribió en Éfeso, después de el periodo de 3 años en el que Pablo estuvo en esa ciudad. El tema de Primera de Corintios es Cristo y su cruz, la solución a todos los problemas que hay en la iglesia. Este libro describe de una manera maravillosa el disfrute que tenemos de Cristo. Este disfrute presentado en el libro de Corintios no se halla en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento, así que es muy valiosa la porción del libro de Primera de Corintios. En este libro tenemos el tema en las secciones, diferentes secciones que tiene. Vemos muchos puntos del disfrute que tenemos de Cristo. En la primera sección tenemos los dones iniciales y la participación que tenemos en Cristo. Nos habla también de lo tocante a las divisiones, nos habla de lo tocante a la vida matrimonial, el asunto de la cena del Señor, lo tocante a los dones, y un maravilloso tema que toca casi al final del libro de 1 Corintios, que es la resurrección. Y finalmente el asunto de las ofrendas materiales y una conclusión. En el Romano 3 tenemos el libro de
segunda de Corintios, segunda epístola a los Corintios o segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo escribió este libro alrededor del año 60 después de Cristo, antes de que fuera escrita la epístola a los romanos. Segunda de Corintios fue escrita en Macedonia y su tema, un tema maravilloso, es el ministerio del Nuevo Testamento y sus ministros. Así que, pues en la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo reveló el tema de vivir a Cristo por causa de la iglesia. Así que necesitábamos, después de este tema maravilloso de vivir a Cristo por causa de la iglesia, un modelo de cómo vivir a Cristo por causa de la iglesia. Así que Pablo tenía que escribir una segunda epístola para hablar de este modelo. Y este modelo es presentado en Segunda de Corintios, al presentar a los ministros y al presentar el ministerio. Así que la segunda epístola nos presenta un ejemplo, un modelo de cómo la cruz de Cristo termina con nosotros, de cómo Cristo se forja en nuestro ser y de cómo llegamos a ser la expresión de Cristo. Estos procesos, a través de todos estos procesos, son constituidos los ministros de Cristo y se produce entonces el ministerio que lleva a cabo el nuevo pacto de Dios. Así que además de Primera de Corintios, que presenta el vivir a Cristo, se necesitaba la segunda epístola a los Corintios para mostrarnos el modelo de una persona que vive a Cristo. Estos son los ministros del nuevo pacto que producen el ministerio. Bien, seguimos adelante. El número romano 4 de esta lección es el libro de Gálatas. Así que este libro fue escrito por el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia alrededor del año 54, durante su tercer viaje ministerial, después de haber pasado por Galacia. Así que este maravilloso libro de Gálatas es un libro que tiene cuyo tema Cristo reemplaza la ley y es contrario a la religión y a la tradición. Así que el contexto de este libro fue escrito porque las iglesias de Galacia habían sido fascinadas por los judaizantes. Cuán dañinos fueron los judaizantes en el tiempo de los apóstoles. Las iglesias en Galacia, pues Galacia es una región, por eso se habla en plural de las iglesias, habían sido distraídas de Cristo y atraídas al judaísmo. Entonces, este fue el entorno que le dio a Pablo la oportunidad para escribir este libro maravilloso. Así que el libro de Gálatas se centra en el hecho de que Cristo reemplaza la ley. Cristo vino a reemplazar completamente la ley consigo mismo. Este es el punto central del libro de Gálatas. Y esta lección termina en Romanos 5 con el libro de Efesios. El maravilloso libro de Efesios, el corazón del Nuevo Testamento. Este libro fue escrito por Pablo a los santos que están en Éfeso alrededor del año 64 después de Cristo, mientras él permanecía encarcelado en Roma, ya para el final, para casi el final de su ministerio. El tema del libro de Efesios es la iglesia, el misterio de Cristo, el cuerpo de Cristo como plenitud de Cristo, que llega a ser la plenitud de Dios. Y el pensamiento central en este maravilloso libro de Efesios es que en la intención de Dios en su economía es obtener su iglesia gloriosa. Así que no solo es una iglesia espiritual, no solo es una iglesia celestial, ni aún una iglesia victoriosa, sino una iglesia llena de gloria, o sea, llena de la expresión de Dios. Aleluya. Y el esquema general de Efesios es muy maravilloso, porque Efesios abarca 7 aspectos de la iglesia. Cuando avanza en sus capítulos va mostrando 7 aspectos maravillosos de la iglesia, y esta es que Efesios muestra a la iglesia como el cuerpo de Cristo.
la iglesia como el nuevo hombre, la iglesia como el reino de Dios. Muestra la iglesia como la familia de Dios. También la muestra a la iglesia como la morada de Dios. Y también muestra a la iglesia como la esposa de Cristo. Y finalmente muestra a la iglesia como el guerrero que pelea la batalla por Dios. Qué maravilloso libro el de Efesios, y con esto terminamos la lección 17 que continúa cubriendo los libros del Nuevo Testamento. Amén.